Pancho Olivera, Daniel Vilota. Vamos a empezar hablando de medicina, del sistema médico, y no hay mejor manera de empezar que anunciar que el 4 de diciembre, que es un lunes creo, ¿no? Sí, creo que sí. Un pacto para vivir es la reunión anual, la cena anual a beneficio de una gran asociación que se llama Cuerpo y Alma, que dirige el doctor Jorge Deal, con unos 400 médicos que prestan servicios de salud indispensables, muy intensos, en el norte del país, en la zona de Santiago del Estero. Hemos hablado varias veces. Muchas veces, y vamos a seguir hablando. El 4 de diciembre, entonces, en el bar Root House. Los que quieran ir, pueden ir conectándose con la Asociación Cuerpo y Alma para la cena del 4 de diciembre a beneficio del trabajo que realizan. Toca la Versuit, por lo que veo ahí. Y toca la Versuit, además. Por ahí, por eso el título, ¿no? El pacto para vivir. Bueno, un pacto, exacto. Está bueno, Pancho. Muy bien. Muy oportuno. Muy oportuna la mención de este. Para hablar de la, te diría, la parte más sensible de la transición que viene de estos 20 días, que es el sector de la salud, que cruje por todos lados. Mires donde mires, desde reprogramaciones a cirugías, las no urgentes, faltantes de insumos y ahora un conflicto con las farmacias que te lo voy a contar. Gran olvidado, casi te diría, en esta crisis. Logramos que se metiera en el segundo debate recién, acordate, el tema de la salud, que además, con el triunfo de Milei, tiene una tensión adicional porque hubo gente dentro del sector que aprovechó el final, lo que era el final del gobierno de Massa, del gobierno de Massa, y logró la semana pasada un acuerdo salarial, el martes pasado, por pedido de Héctor Daer de la Sanidad, firmaron un acuerdo que dice que los próximos 2 meses tiene que haber un aumento del 17,5 cada mes, es decir, 7 puntos más de lo que le reconoce al sector el gobierno en costos. Esto explica bien, entonces, la paritaria salarial del sector de las clínicas, de todo el sector. El martes pasado, Daer lo convence a Claudio Velocopit, dice, juntémonos, firmemos esto, 7 puntos más por sobre lo que reconoce el sector, y a cambio el gobierno se propone 17,5 mensual, una barbaridad, y el gobierno se compromete a suplir la diferencia entre costo y lo que ganan con subsidios. Daer estaba ayer, figura principal, en el elenco, ahí lo tenemos. Apostó todo, claro. Y entre los que estaban al lado de Massa, porque tiene un rol muy importante en el masismo. Y además en las vinculaciones políticas de Alberto Fernández. Clave Daer en todo este negocio de la salud, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahora? Los empresarios se empiezan a mirar y dicen, ¿esto lo va a cumplir Milei? Porque está firmado, no está firmado, es de palabra este acuerdo. Entonces dice, ¿quién va a pagar esto? Linda pregunta, bueno, para la transición. Para la transición. Lo más urgente, de todos modos... O sea, que esto sale del Estado. Claro, exactamente. Esto es el Estado, claro. Porque es subsidio. Sí. Por eso hay una reunión pasado mañana, todo el sector de la salud, encabezado por Velocopit, van a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, de todos modos, lo más urgente siguen siendo los faltantes. Hay una señora, una jubilada, que yo vengo siguiendo en Twitter, que está obsesionada con Massa, pongámoslo, Macarena Tobalina, porque está esperando una prótesis de cadera. A ver, mira, ahí está. Le habla, dice, Ministerio de Salud, quiero la prótesis de cadera que necesito para poder caminar y no vivir con dolores 24/7 desde hace más de un año. Por Incluir Salud, que es el programa, me descuentan todos los meses, de eso no se olvidan, pero de las necesidades de las personas con discapacidad les importa aún, y pone ahí 2 huevitos. Esto es una cosa. Están faltando además muchos elementos, mira, ahí lo pone a Massa, muchos elementos muy relevantes y por ejemplo, mira, hay un elemento que se llama PROTAC, que está faltando y además, si se consigue, es carísimo. Tanto, acá lo tenés, es como un suturador para cirugías
para hernias. Este suturador es carísimo y lo que está pasando es que vuelve inviables las operaciones de hernia. Hablé con un hospital de primera línea privado de Buenos Aires que dice, no es negocio para nosotros operar hernias en general. No es negocio, con lo cual se hacen por voluntad del hospital. Atención con esto. Bueno, se suma además un conflicto con las farmacias que empezó en la provincia de Buenos Aires y ahora empieza a propagarse por el resto del país. ¿Qué es lo que pasa? No les conviene a los farmacéuticos vender remedios a través de obras sociales o prepagas. Los farmacéuticos compran a la droguería al contado el remedio y el reintegro les viene recién entre 20, 45 hasta 90 días con esta inflación. El que paga en término, en general, pide una bonificación, con lo cual no cierra por ningún lado el negocio, cae la rentabilidad al punto que en Córdoba, por ejemplo, hay farmacias que están diciendo que el año que viene, si esto sigue así, van a cerrar. Se generó un grupo de farmacéuticos autoconvocados por Telegram. Hay un grupo que tiene 470 farmacias y están diciendo a ver si podemos reclamar que este sector sea viable, porque las propias cámaras, y esto es un fenómeno que está pasando, las propias cámaras no nos están representando. Esto pasó también con los médicos. Recordemos que acá tuvieron que salir los médicos porque ni el sindicato ni las cámaras podían reclamar frente al gobierno. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente acá hay acuerdos por todos lados, hay compromisos y el eslabón más débil son o los médicos o en este caso los farmacéuticos. Compromisos corporativos con el gobierno. Exactamente. Y con Massa, con la carrera presidencial de Massa. Claro, entonces no sentían que se hiciera sentir su reclamo. Entonces se juntaron, por eso son autoconvocados. De Córdoba ya se sumaron Neuquén, Río Negro y Santa Fe y varias provincias más. Me parece que es un sector que hay que seguir con atención porque son pymes. Son familias que hace tiempo viven de esto y además son pymes. Todos estos desajustes obviamente dependen pymes que tanto le interesan a Massa, a las pymes. Y claro. Vive hablando de los beneficios para las pymes, pero no los atiende a esto. Todos estos desajustes en los últimos días, porque depende todo del Ministerio de Economía, porque esa economía, los insumos son dólares que salen del Banco Central, generaron mucho malestar en el Ministerio de Salud, porque claro, Carla Bisotti y la jefa de gabinete de Sonia Tarragona son las que se ligan todos los reclamos, arman las reuniones y la información que yo tengo es que Carla Bisotti, por lo bajo, estaba protestando en los últimos días y se reunió con varias veces con las cámaras de insumos médicos. Hubo 2 reclamos de la Cámara de Insumos Médicos a Tombolini, que contestó lo mismo por carta. Pongamos, si quieren, las cartas de Tombolini. Matías Tombolini, recordemos, secretario de Comercio Interior. Exactamente. Lo que muy cuestionado y sospechado por los manejos en la Secretaría de Comercio Interior con el tema importaciones, tanto que en el debate presidencial, una cosa nunca vista, la candidata Bullrich, creo, lo llamaba Tongolini. Ah, me acuerdo, sí. Y Massa nunca preguntaba por qué lo llamás Tongolini. Lo dejaba pasar. Se llama Tombolini. Por ahí sabía. Lo dejaba pasar. Bueno, acá el reclamo es que le ¿Por sale... ahí sabía, vos decís? Sí, yo creo que sí. Le Sabe sale todo, Massa. Sabe todo. Sí, claro. Error 46, que es lo que sale cuando te rebota la autorización. Y Tombolini contesta, mira qué interesante lo que contesta. Él dice, bueno, nosotros en realidad no depende de mi secretaría, porque claro, siempre depende de otro. Esto depende del central en última instancia. Y dice, no obstante ello, considerando las dificultades sistémicas que hay, o sea, este es un problema sistémico. Sí, no tiene rostro. Bueno, vamos a tratar de ocuparnos. Obviamente está todo muy postergado y es la parte más sensible de la transición y hay que ver además cuál es la respuesta que va a dar Milei, que además no hay mucho tiempo y menos para este sector. Para este tema del sistema de salud, una novedad es que
este jueves va a haber una reunión, la primera reunión dentro de este nuevo clima y de este nuevo orden político que se ha planteado, de la mesa chica de la CGT en el Centro Cultural de la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez. Ahí va a ir la conducción de la CGT y me parece va a ser el primer diagnóstico que se van a formular respecto de cómo se va a plantar ese sindicalismo delante del próximo gobierno, pero también estos temas que está señalando, que tienen que ver con el financiamiento de la salud, las prestaciones, etcétera, me parece que para el sector sindical va a ser inevitable. Y no sé si ahí lo van a llevar o no a Héctor Daer. Claro. Tampoco sé si va a estar una de las grandes víctimas de la derrota de ayer, ¿no? Ligieri. Claro. Entre otros. Claro. Aiza. Me parece que también va a haber renovación ahí. Daniel, provincia de Buenos Aires. Uno de los pocos... ¿Qué nos cabe esperar? A ver, Massa ganó por 1,5 puntos a Milei. ¿Eso qué significa? Es el dato sobresaliente, Carlos, porque en general en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 38% de los electores, el peronismo es donde logra los mejores resultados y las más amplias ventajas. Esta vez solo lo logró en la tercera sección electoral, siempre es gracias al conurbano, ¿verdad? En la tercera ganó por 15 puntos, en la primera sección apenas por 1,5 puntos y perdió en las otras 6. ¿Qué es esto? Un mensaje muy inquietante para el gobernador Kicillof y para los intendentes peronistas, porque con la salvedad de Florencio Varela, donde la ventaja fue de 30 puntos, Almirante Brown y La Matanza, que fue de 20, en el resto de los lugares Massa ganó con un resultado muy pero muy ajustado. Pasamos primero, si te parece, por lo que viene, que es La Libertad Avanza, porque se le atribuye esta victoria en la provincia a la buena fiscalización que La Libertad Avanza cumplió, reforzada por el PRO. Me cuentan que anoche, en esta reunión que hubo en el Hotel Libertador, Milei se lo reconoció personalmente a Cristian Ritondo, que fue uno de los responsables del operativo. Y yo supongo que desde ahí Ritondo sostiene su pretensión, si esta fiscalización permitió la victoria, en verlo reconocido en el poder por la presidencia de la Cámara de Diputados. Te quería contar de Randazzo, sí. No, hay alguien que se llama Sebastián Parejas. Sí, que fue responsable por La Libertad Avanza. Que siempre estaba sospechado por su relación con Massa. Sí. Y lo felicitaron especialmente anoche porque dice, bueno, al final las sospechas eran infundadas, trabajaste para La Libertad Avanza, lo tenían por un infiltrado porque él venía del Frente Renovador. Así que ahí también como que alguien pasó la factura de todo lo que se dijo de mí no era cierto. Esto fue así. Ritondo fue el responsable del PRO con dos laderos a los que también hay que seguir. Guillermo Sánchez Sterli, un exdiputado del PRO de la tercera sección electoral, y Damián Arabia, que es alguien muy vinculado a Patricia Bullrich y que se encargó de la fiscalización en el interior. La contrapartida de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja con Urbano, y acá sigue un dato fuerte. Aparece Lisandro Catalán, virtual número 2 de Guillermo Francos, que tuvo a cargo la fiscalización en el interior, lo cual consolidaría a Francos en un lugar que hasta ahora no tenía, que era la fiscalización, y tal vez ahí se plantea alguna tensión con Ferraro, que le permitiría a Francos consolidarse como el hombre que va a ser, obviamente desde el Ministerio del Interior, a cargo de la política de Milei. ¿Por qué te decía lo de Randazzo? Porque los anuncios que hizo esta mañana Milei provocaron mucho ruido hacia adentro. Uno fue el de Píparo, porque para entender qué puede pasar en la provincia hay que detenerse en Carolina Píparo. Hoy la citó como eventual titular del ANSES. ¿Qué es lo que pidió Píparo, me decían? Sí, pero es algo que resiste La Libertad Avanza, otros sectores que no son Milei, obviamente estamos hablando del presidente electo, pero hay resistencia con el nombre de Píparo, a la que también excluyeron de la fiscalización. Y algo parecido pasa con Randazzo, por un tema que al PRO le interesa mucho y lo deja trascender. Randazzo, si llega, ¿garantiza los 3 diputados de Hacemos por Córdoba? Porque el problema, como vos bien citás, va a estar en el Congreso de la Nación. ¿Quién garantiza esos 3 diputados? Juan Schiaretti, que se va, Martín Yarlora, que llega, y Martín Yarlora, que ya no oculta que quiere presidir el PJ Nacional, tal vez pensando en su lanzamiento como candidato. ¿Le sirve que Randazzo en su nombre sea presidente de la Cámara? ¿Te cuento algo de Yarlora? Dale. Mientras se jugaba todo este partido del balotaje, digamos, en el fragor de esta batalla, llega una reforma que promueve Yarlora en Córdoba para que el Tribunal de Cuentas achique sus funciones y, sobre todo, no intervenga en el control de viajes, consumo de nafta, viáticos, transporte del gobernador por todo el país.
O sea, Yarlora ya está preparando su campaña presidencial desde Córdoba para el resto, esto que estás diciendo vos, de la dimensión nacional de Yarlora. Todo esto lo mira con mucha inquietud Axel Kicillof, ¿sí? Tiene dos problemas. Bueno, o sea, va a haber ya una pelea Kicillof-Yarlora, prefigurada. Pero con algunas desventajas para Kicillof, que pensaba que este segundo mandato iba a ser para regenerar al peronismo bonaerense. Hay que decir que es pretencioso Kicillof, porque regenerar al peronismo bonaerense, Carlos, bueno, algo terrible. ¿Que no hace falta, vos decís? No, hace falta, pero no sé si va a poder él. ¿Qué limitaciones tiene? Probablemente no tenga los fondos discrecionales que estos 4 años le envió el gobierno nacional y que en el último año, por lo menos hasta julio, a valores constantes, supusieron una mejora del 50% con relación al 2022. Probablemente también deje de contar con los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la ciudad. Hay una cautelar que Alberto Fernández no está cumpliendo y que le obliga a restituirle esos fondos, por lo menos transitoriamente, al gobierno que ahora va a encabezar Jorge Macri. Y tiene un problema más, no tiene representantes en la legislatura. Desde el 10 de diciembre tampoco lo van a tener los intendentes del conurbano. Eso lo va a monopolizar Máximo y la Cámpora. Con lo cual los intendentes lo están mirando mucho a Kicillof. ¿Aprovechará Kicillof en un cambio de gabinete para quitarlos? Porque hay que recordar que todos estos intendentes llegan con Martín Insaurralde, principal socio de Máximo en su llegada a la presidencia del PJ. Insaurralde muy preocupado porque cree, o tiene una versión, de que el gobierno de Milei, si no va a incidir, le gustaría que la justicia acelere la investigación judicial en su contra. Entonces ahí el grupo que lo rodea, Insaurralde, unos 10, 12 intendentes, comienzan a discutir si lo mejor en este contexto es que no lo sustituya Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y de mucha mejor relación, que no es muy difícil, que la que mantenía Insaurralde con Kicillof. Todo esto nos lleva al PJ. ¿Qué está pensando Máximo Kirchner? Porque este resultado compromete esa conducción del PJ. Tiene mandato hasta el 2025, pero la idea es convocar elecciones el mes que viene, en poquitos días, para reelegir. Es decir, para garantizarse, por ahí si Sergio Massa en marzo decide volver, que nadie se pueda meter adentro del PJ. Último parrafito. Si en efecto alguien estaría interesado en investigar judicialmente a Insaurralde, sí, ¿qué le depararía en el próximo gobierno a las causas judiciales que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, por quien Axel Kicillof sienten, según algunos, no nosotros, miedo reverencial? Fantástica pintura, con todos los matices. Pancho, gracias. Daniel, gracias. Vamos a un corte y recibimos a Ani Parraguirre, que va a poner bajo su lupa de analista de campañas, de analista de la comunicación, el mensaje que ayer emitió por primera vez como presidente electo Javier Milei. Y Camila Perochena nos trae el espejo de la historia para ver transiciones interesantes en el pasado argentino, sobre todo la de Menem, Alfonsín, Alfonsín Menem. Después, Carola Gil, que retornó, que regresó felizmente, nos va a abrir las puertas, como siempre, del Kenan para ver las bellezas de esta nueva política. Ya volvemos.